Estamos con nuestro personaje de hoy, esta mañana aquí en CHTV y en sus canales Honduras, Canal 13, este día jueves 31 de marzo, hoy es el último día del mes. Mañana comenzamos el cuarto mes y la mala noticia es que cada trimestre hay una institución que se llama Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, más conocida por sus siglas de la CREE, que cada 3 meses pues está regulando los precios de la energía, nada más que siempre los regula hacia arriba y no hacia abajo. Así que mañana aliste la cabeza porque le van a pegar un leñazo ahí de entre 6 y 7% el ajuste que se va a dar a las tarifas de la energía. También en este momento se llevan a cabo negociaciones para un nuevo salario mínimo que están desafortunadamente estancadas. Los hondureños han sentido en los últimos meses o semanas un fuerte impacto inflacionario en sus bolsillos. Usted lo siente cada vez que va a la pulpería, que va al mercado, que va al supermercado, siente el impacto de los precios, de los huevos, de los granos básicos que van subiendo, que va subiendo. Entonces todo esto pues genera una serie de aumentos. Hablamos esta mañana con nuestros invitados de hoy, el presidente de las MIPYMES, José Castañeda, y el conocido dirigente obrero José Luis Baquedano. Buenos días, José Castañeda. Te saludamos esta mañana aquí en CHTV y en Honduras. Muy buenos días, Armando. Gracias por darle voz a la micro, pequeña y mediana empresa. Siempre fino con nosotros. Y bueno, para nosotros es un honor poder platicar contigo y con el pueblo hondureño en relación a estos temas económicos que siempre son preocupantes, ¿verdad? Siempre nos agobian en una economía pequeña, en un país pequeño como Honduras. Pues cualquier movimiento en la economía nos azara y nos pone en dificultad. Así que bueno, estamos aquí atentos a tus preguntas y a comentar un poco con el amigo Baquedano y con el pueblo hondureño en relación a el acontecer económico actual. Ya nosotros también con José Luis Baquedano, aquí esta mañana el personaje de hoy. ¿Cómo han sentido ustedes como microempresarios, como medianos empresarios, José Castañeda, este impacto que aquí en el canal por lo menos recibimos a diario denuncias a través de llamadas, quejas de la población de que la canasta básica se ha disparado sustancialmente y también la carretilla de la construcción? Hay que recordar que el cemento le aumentaron 10 lempiras a la bolsa, hay un solo macanazo, como decimos, ha subido la varilla de hierro, la grava, etcétera, y no digamos la canasta básica, porque cuando sube el combustible, sube todo, el combustible ha estado subiendo, todo el mundo sabe la historia del combustible, no es un problema, hay que decirlo, del gobierno de la República, de Xiomara Castro, es un problema que se está dando sobre todo con esa guerra en Ucrania, y el problema es que esto genera una espiral inflacionaria terrible en el país. Sí, Armando, es que, bueno, tenés razón en el sentido de que no es responsabilidad de este gobierno. El petróleo ha subido de precio a raíz de una guerra, todos sabemos que hay una guerra, ¿verdad? Y eso pues dispara los costos del petróleo. Al dispararse los precios del petróleo, que es un elemento básico en la producción, en el transporte, que tiene impacto directo en los precios, ¿verdad? Pero hay otras variables también, ¿verdad? No solamente el petróleo, está también la subida de precio, por ejemplo, del suelo y de la vivienda, de la renta, la subida de los salarios, todo eso va generando inflación. Y hay otros elementos, todo lo que se refiere, por ejemplo, a que suba la demanda por encima de la oferta, y hay varios temas económicos que hay que tocar en el sentido de inflación. ¿Y qué es inflación? Bueno, la subida de precios en general de lo que consume la gente. Y cuando se eleva el precio del petróleo, se eleva el precio de la energía eléctrica, y si se eleva el precio de la energía eléctrica y del petróleo, pues se elevan los precios de la canasta básica, porque ahí está el transporte y ahí está la producción. Entonces eso siempre nos afecta, ¿verdad?, a todos los hondureños. Y en realidad aquí lo que tenemos que ver es cómo los hondureños hacemos equipo y trabajamos fuerte
para elevar el poder adquisitivo de la gente, que al final del día es el gran actor en esto, ¿verdad? Porque hay, recordemos, dos elementos. Está el elemento del gasto, pero también el elemento del ingreso. Y lo que hay que generar aquí es producción, que es donde está la riqueza, pero con el minifundista, por ejemplo, con el pequeño productor, con el micro, pequeño y mediano empresario, para que éste genere riqueza y crezca y pueda fortalecer la economía, mejorar salarios, mejorar empleo, mejorar todos los elementos que corresponden a la cuestión económica. Hay otras variables, no solo el petróleo, no solo el salario, hay otras variables que afectan enormemente a la economía, ¿verdad? Y como somos una economía pequeña, si nos comparamos con los países más grandes, pues obviamente cualquier cosa, leve movimiento económico, nos afecta a todos, Armando. Bueno, pues esta es la situación que se da con los microempresarios y medianos empresarios en nuestro país, que son los que al final pues pagan los platos rotos de estas situaciones que se dan. Mire, esto del aumento de combustible ha estado terrible, ¿verdad? Las últimas semanas aumentos hasta casi de 5 lempiras en el diésel, y hay que recordar que el diésel es el principal insumo del transporte urbano e interurbano. La amenaza está latente ahí. Por cierto, este viernes, mañana viernes, hay una reunión convocada de emergencia del sector transporte allá en Ciguatepeque, y no crean que se van a reunir para enviarle saludos a los hondureños, a sus usuarios. Se van a reunir porque están viendo la manera de aumentar las tarifas tanto en el transporte urbano como en el transporte interurbano. Y esto al final pues es otro golpe en contra del bolsillo ya de por sí escuálido de los hondureños. Estamos también con José Luis Baquedano, que es un conocido dirigente obrero de nuestro país, dirigente también del COSEDE, del Consejo Nacional de Desarrollo Social y Económico, con nosotros esta mañana. Buenos días, José Luis Baquedano. Muy buenos días, un gusto estar aquí compartiendo con mi estimado amigo y tu persona aquí en este programa tan importante, este tema de interés nacional, una preocupación que se está viviendo el día a día de todos los hondureños, no solo de aquel que tiene un empleo, sino que es de todos en general. Lo que planteábamos, el tema de los combustibles tiene un efecto multiplicador negativo terrible en la macro, en la micro y no digamos en la economía familiar. Desde aquel que no tiene carro se ve afectado, porque hay que reconocer, los empresarios lo que hacen es este costo lo trasladan al costo de producción, no lo van a absorber, porque el empresario invierte para ganar y eso hay que reconocerlo. Y también hay que decirlo que el incremento que se ha venido dando en los últimos días con el tema de los combustibles no es responsabilidad de la nueva administración, es por la crisis que se está viviendo con la guerra de Ucrania, Rusia, y eso también trae como consecuencia otro aspecto que no sé si lo han tomado en cuenta las actuales autoridades del país, que es el tema de los fertilizantes y los insumos para el campo. Ucrania es uno de los países que más produce fertilizantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda su infraestructura donde se producían esos fertilizantes está destruida. ¿Cuánto tiempo llevará para que se pueda volver a reactivar esa industria? Va a traer como consecuencia que los insumos que se necesitan para producir esos productos en el campo van a escasear y van a subir de costo. Entonces el campesino no va a tener capacidad de comprarlos. Y bueno, si los compra, compra, sí, José Luis, disculpa, ya habían subido, o sea, yo vengo escuchando ya habían anuncios, subido. tenía días que, por ejemplo, el saco de urea que costaba 450 mil, ahora cuesta 1.200. Un campesino no puede trabajar únicamente para comprar fertilizantes, porque toda la ganancia, toda la utilidad que va a obtener se le ve en el saco de urea. ¿Y qué pasa como consecuencia de eso? Que deja de cultivar entonces, y al dejar de cultivar hay menos oferta, y al haber menos oferta hay mayor demanda, y al haber mayor demanda, ya sea de arroz, de frijoles, de maíz, de huevos, entonces se disparan los precios, y ese es el problema. Y esa es otra cosa, cuando se empieza a reactivar nuevamente la producción después de que termine este conflicto, que tiene que terminar más tarde o más temprano, no van a haber esos insumos. Y cuando ya se empiecen a producir, se los van a vender a los países periféricos de ellos, ahí en Europa, que también los necesitan. Entonces, ¿cuándo va a llegar a Honduras? Eso pone en riesgo también la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, porque si no se producen estos
diferentes productos en el campo, como el maíz, el arroz, los frijoles, las frutas, las legumbres, ese tipo de cosas que se necesitan para alimentar la canasta básica, pues vamos a tener una escasez. Y aparte de eso, que se van a aumentar los costos de estos servicios. Entonces el Estado se va a ver obligado a importar estos productos, pagándolos en dólares que no tenemos en este momento por la crisis que tenemos en el país. Todo eso debería de ser analizado por el Gabinete Económico y tener un plan estratégico. ¿Qué van a hacer? Y la situación del campo, te cuento. Yo vengo de una gira de hace 15 días, que andamos por todo el país visitando los diferentes CODECES regionales, que es el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, donde están integradas más o menos unas 12.000 empresitas, pequeños productores de café, hay palma africana, caña, derivados de la leche, el arroz, el frijol, artesanías, vinos y una cantidad de productos que se generan en estas empresas. Que dicho sea de paso, son las que más generan empleo en el país. No es la gran empresa la que genera empleo, es la micro y la mediana empresa la que genera más o menos entre el 75% y el 80% del empleo en el país. Eso quiere decir que la gran empresa lo está generando un 20%. Te veíamos en el campo, le preguntaba a uno de los campesinos cuánto le pagan al día aquí en esta zona, y te voy a hablar de Sulaco específicamente. Entonces me dijo, me pagan 150 lempiras diarios, pero lo contratan de lunes a viernes, porque como el sábado lo trabajan mediodía, entonces no le pagan los 150 lempiras. Ese campesino gana 650 lempiras a la semana. Si multiplicamos eso por 4 semanas, estamos hablando de 2.000 y fracción de lempiras. ¿Quién puede sobrevivir? Y ese campesino que está de sol a sol, produciendo la tierra, ¿verdad? Eso gana 150 lempiras diarios. Uno se sorprende cuando vemos en el erario público funcionarios que ganan más de 300.000 lempiras, los diputados que dicen que no les ajusta 120.000 lempiras. Para que un campesino de esos en Sulaco llegue a ganar una cantidad de esa, tendrá que trabajar por lo menos 10 años consecutivos produciendo los productos de la canasta básica, que es lo que consumimos nosotros. Es una realidad que no la podemos esconder y que no hay equidad. Cuando uno gana 120 y dice que no le ajuste, de que él gana 150 lempiras diarios, es otra realidad la que se vive en el campo. Y eso ha generado más pobreza. Entonces, ¿qué dice un campesino? Bueno, o el hijo del campesino, yo para irme a matar por 150 lempiras, no me van a pagar ni siquiera el sábado, ni me pagan el séptimo día, yo mejor agarro camino. Me voy en caravana. Me voy en caravana. Eso es lo que la gente está pensando. Entonces se requiere. O me hago narco. Sí, cualquier alternativa, menos estar ahí de sol a sol ganando 150 lempiras, que es terrible. Y algunos me decían, a veces me dicen, no, todos nos pagan 100, me dice, porque no nos pagan ni completo los 150 lempiras. Bueno, qué situación más difícil, ¿verdad?, la que estamos viviendo en el país. Lo que planteaba el amigo aquí, el encarecimiento de todos los bienes y servicios que se producen en el país. Por ejemplo, la gente ahora no aspira a una casa, a construir una casa, ¿de dónde? O comprarla. Si la canasta de construcción se disparó, y no digamos la canasta básica, desde el mes de noviembre del año pasado empezó la especulación a empezar a aumentar el precio de los bienes y servicios en el país, y eso pues ha generado una crisis. Ni siquiera tenemos asegurado en este momento la seguridad alimentaria, que es un derecho humano. Bueno, realmente desolador este panorama que nos plantea José Luis Baquedano, José Castañeda. José Luis Baquedano también es presidente de COSEDE. Es que yo confundo, CODECE, ¿va? Que es el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía. Correcto, presidente del CODECE, yo confundo con... José Castañeda, desolador este panorama, y ya dijimos, ya aclaramos que no es responsabilidad en este tema del combustible del actual gobierno, porque primero que nada no producimos acá petróleo. En segundo lugar está esa guerra allá en Ucrania, las consecuencias que ya todo el mundo conoce. Pero, ojo, sí es responsabilidad del gobierno, porque es el gobierno que administra el país, José Castañeda, de tomar las acciones correspondientes dirigidas a ver cómo enfrentamos esto, porque algo debemos hacer, ¿verdad? Algo hay que hacer. Sí, Armando, aquí hay que hacer un análisis claro, y vamos a ver si nos ajusta el tiempo en este programa para aclarar un poco las cosas a los televidentes. En realidad hay otras variables que considerar. Por ejemplo, lo que está hablando José Luis es muy cierto. El productor jamás va a ganar lo que gana un funcionario de mediano nivel para arriba. Pero hay que ver el porqué, ¿verdad? En realidad el problema aquí
está en que quien genera la riqueza es el que produce, pero no se queda con ella. El que se queda con eso es el intermediario, porque el sector financiero no financia al productor, sino que financia al intermediario, que es el que compra a precios muy baratos el producto de este campesino que está arando la tierra con bueyes, ¿verdad? Y trabajando de sol a sol. Eso hay que tomarlo en consideración. No solo el precio del petróleo, como dije antes, eleva los precios de la canasta básica. La intermediación en la comercialización es terrible, es grosera, es financiada por el sector financiero. El costo del sector financiero hacia el pueblo hondureño también hay que revisarlo porque es excesivo, es horrible. Imagínense ustedes que cuando una persona, después de 20 años de sacrificio pagando su casa, termina de pagar, el banco no le da el finiquito, sino que tiene que depositar 3.000 lempiras para que le den el finiquito. Eso es una grosería, porque ya le han chupado la sangre por 20 años y todavía tiene que pagar para que le digan que ya terminó de pagar el financiamiento para poder ir a registrarlo al Instituto de la Propiedad y que vuelva a su poder la propiedad. Y si se descuida y no lo hace, corre el riesgo de que se la dejen prendada, que se la dejen hipotecada y posteriormente tenga problemas. Entonces, esas cosas son detalles que parecen pequeños, pero no lo son porque afectan a todo el país. El costo financiero en Honduras es enorme. El petróleo sube, no lo podemos parar porque no lo producimos en Honduras, pero el sector financiero hondureño sí puede ser regulado. También pueden ser reguladas otras cosas. Por ejemplo, para poder trabajar una crisis como la que tenemos, requerimos política económica y política monetaria. En política económica necesitamos ver cómo está la demanda, que no esté por encima de la oferta, por ejemplo. En política monetaria tenemos que ver cómo andan las tasas de interés, cómo anda la cuestión del encaje legal. Porque este gobierno actual heredó un problema creado, y yo diría que intencionalmente, por el gobierno anterior. Y me voy a referir a lo siguiente. En política monetaria, por ejemplo, nadie ha hablado, Armando, de que metieron un billete de 200 lempiras. Eso genera inflación, pero nadie habla de eso, ¿verdad? ¿Por qué genera inflación? Bueno, porque mete más dinero a la economía de repente sin respaldo. Y eso es importante mencionarlo, ¿verdad? Entonces, las políticas económicas y monetarias son lo único que puede hacer el gobierno actual. Heredó una crisis con los contratos, por ejemplo, de energía, ¿verdad? Es una crisis heredada. Heredó la cuestión de este billete nuevo. Heredó dinero de narcotráfico circulando en el país, que también genera inflación, porque eleva el otro elemento que sube los precios de la canasta básica, que es el precio del suelo y el precio de la vivienda. Porque como el narco lo que hace es pagar lo que sea para lavar, ¿verdad? Entonces eso genera inflación. Este es un problema, es una crisis que debemos convertir en oportunidad, pero tenemos que sentarnos todos los sectores del país para poder determinar las políticas del sector privado, porque el sector privado tiene mucho que ver en esto también, ¿verdad? Trabajar hombro a hombro con el sector público, porque tiene que haber una simbiosis entre estos dos sectores. Si no existe esa simbiosis, muy difícilmente vamos a salir adelante, porque si no hay acuerdos entre estos dos grandes sectores, que son los que movilizan la economía, va a ser imposible que salgamos adelante. Solo con subsidios, por ejemplo, tampoco, porque ¿qué pasa con los bonos y los subsidios? Elevan el precio de las cosas también. Bueno, y esa es la otra cara de la moneda. Esa es la otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos en una discusión que entendemos están estancadas para un nuevo salario mínimo. Lo ideal, lo óptimo, sería que se aprobara un aumento sustancial para los trabajadores. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? Que también hay microempresas, hay medianas empresas que a duras penas están subsistiendo en este momento, mire, para pagar la planilla, para pagar la luz, la energía, pues,
para pagar todo lo que tiene que pagar una microempresa o empresa mediana o gran empresa, lo que sea, para poder operar. Entonces, si dan un aumento demasiado alto que le pueda ayudar al trabajador a enfrentar esa carestía de la vida vía inflación, también repercute en la empresa, porque puede cerrar al final operaciones o comienza a despedir trabajadores. Por eso debe haber un equilibrio entre la necesidad del trabajador, del obrero con ese aumento salarial y lo que debería ser este ajuste salarial. Vamos a un contacto en directo. ¿Dónde se encuentra Ángel Galo? Porque también está estamos en exteriores, aquí en CHTV o canales Ondorred, Canal 13, con la gente en las calles. ¿Qué piensa la gente en las calles de este nuevo aumento del salario mínimo y de este ajuste a la energía que posiblemente entrará en vigencia mañana, viernes 1 de abril, por voluntad de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica? Ángel Galo, ¿dónde exactamente se encuentra usted? Vamos con usted, adelante. Licenciado Armando Villanueva, auditorio de CHTV y auditorio de Ondurred, pues ubicados aquí en el sector de Comayagüela, específicamente en la periférica del Seguro Social que está en la colonia Santa Fe. Y mire, hemos llegado acá no por el tema de salud, sino porque estas personas que vienen a este seguro, a esta periférica, son las que cotizan o las que reciben el salario mínimo. Y ellos más que todo pues nos pueden dar un dato de cuánto podría o cuánto debería de ser el incremento al salario mínimo. Le vamos a consultar aquí a los pobladores. ¿Qué tal, caballero? Muy buenos días. ¿Anda aquí en el seguro usted? No, estoy esperando un bus nada más. ¿Está esperando un bus? ¿De cuánto debería ser el aumento al salario mínimo que debería de realizarse por parte de las autoridades y por parte de la empresa privada? No, pues creo que lo justo para que ajuste, para que quiera para comer. Ahorita es un poco difícil, ¿verdad? Sí, no, ahorita está un poco difícil todo. Debe de ser lo justo. Ahorita anda en alrededor de 10.000 empiras, pero sí debería de tener un incremento que puedan ustedes, o que podamos los hondureños sobrevivir, ¿verdad? Sí, hombre, sería bueno que le aumentaran por lo menos unos 15. ¿15.000? Sí. Bueno. Sí. Y ahora que está ahí el ex presidente de la República, José Manuel Zelaya, pueda que se dé, ¿verdad? Sí, esperamos todos que se dé, que haya un cambio en este gobierno que entró ahorita. Perfecto, muy amable. ¿Cuál es su nombre? Gerardo Funes. Don Gerardo Funes. Bueno, vamos a movernos, a movilizarnos por acá. Mira, acá, vamos a ver si nos movilizamos por acá. Solo acá le vamos a preguntar, porque ellos son parte de los hondureños que vienen al seguro y son de... Aquí a la joven. Muy buenos días, joven. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Solo una consultita. ¿Cuánto debería ser el incremento del salario mínimo? Bueno, pues, mire, no quiere hablar, pero acá les consultamos porque hay gente que tiene pena, pero mire, yo voy a ingresar acá porque acá es donde está la población, en el interior del mismo, y ellos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, joven. Hola. ¿Cuál es su nombre? Bielka. Una consulta, ¿cuánto cree usted que debería ser el incremento al salario mínimo? No, gracias. Bueno, Gracias. pues para que hay personas que le tienen... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ingresar, solo vamos a ingresar acá. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Una consultita, ¿cuánto cree que debería ser el incremento al salario mínimo? Muy buenos días. Bueno, por mi parte, mire, esto está un poco difícil la vida, pero no pasaría más de 14.000 lempiras a la cocina. 14.000 lempiras debería ser el aumento, ¿verdad? A llegar a 14.000 lempiras. Sí, porque lo que los dan son 8.000 lempiras, 8.000 sueldo. Sí. Sueldo base. Entonces 14.000 es justo. Sí, 14.000 lempiras, pues ya con 14.000 lempiras ya puede... Ajá, y acá hay otro tema. ¿Se viene un incremento al tema de la energía eléctrica? Oh, eso es imparable, porque hay una cosa de que a mí me llegó un recibo, pero me sale cero, porque vivo en una colonia así, pero eso no lo creo. Ya dijeron que en abril
Viene incremento, la revisión de la tarifa ya está, es cada 3 meses. Sí, sí, eso es increíble, eso no lo detiene nadie. Imagínese, y al tener un buen salario y el incremento de la energía, no le queda nada. No le queda nada. Volvemos a lo mismo, gracias. ¿Cuál es su nombre? Ramiro Pineda. Don Ramiro, gracias, muy amable. Para que vea usted, vamos a consultarle acá. Caballero, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuánto cree usted que debería ser el incremento al salario mínimo? Bueno, uno ya de mayor de edad no creo que pida tanto, pero sí debería ser un bueno por todo lo que ha subido la vida. Sí. Y con este incremento también la revisión de la tarifa de energía, imagínese. Pero quedaron que le iban a bajar la energía y ahora va para arriba. Ahorita viene para arriba porque cada 3 meses se hace la revisión. Ya en la revisión. No, estamos... ¿Cuánto más o menos debería ser un salario justo? Un salario justo, unos 15.000 empiras. 15.000 empiras. 15.000. Con eso ya se tiene para tener... Menos aunque sea para pagar lo básico, la luz, el teléfono y tal. Ha incrementado todo. Todo, así que todo eso. Y a uno no le aumentan el salario. Por eso es que sería bueno un buen salario. ¿Cuál es su nombre? José Vallardo Escobar. Gracias. Muy amable, gracias. Bueno, pues para que vea, vente para acá, Helton. Pues así las cosas, licenciado. Mire, de 3 a 4 personas que consultamos andan alrededor de 14.000 a 15.000 lempiras. Así debería de ser. Y fíjense que no estamos tan perdidos la población hondureña. Creo que eso debería de ser lo justo porque el incremento a la canasta básica y el incremento a la energía también, pues que se viene en los próximos días, producto de esta revisión que se hace trimestralmente. Con ustedes a los estudios principales de CHTV con las imágenes de Helton Rodríguez, soy Ángel Galo, muy buenos días. Ángel Galo, bueno, por alusión a José Castañeda, que es presidente de las MIPYMES, ¿cómo le caería un aumento a las MIPYMES en este momento de 14 o 15.000 empiras al salario mínimo? Bueno, en realidad, si somos objetivos, Armando, a la MIPYME que está bien establecida y legalmente constituida, francamente no le afectaría mucho. Y te voy a explicar por qué. Porque se transfiere, como dijo José Luis, el costo. Es que hay 3 elementos básicos en la subida de precio de las cosas que consume la gente. La primera son insumos, donde está el petróleo. La segunda es el salario. Y la tercera es la subida del precio en el suelo y la vivienda. Entonces, si esos 3 elementos, cualquiera de esos o los 3 se disparan, se va a disparar el costo de la vida. Forzosamente, porque como bien dijo José Luis Baquedano, las empresas no se fundan para perder dinero, se fundan para ganar y mantener la familia del empresario. En otras palabras, al final el que paga los platos rotos es el consumidor. Si se sube el salario, se le va a revertir al consumidor. Es que eso es lo que tiene que entender la gente, que cuando se sube el salario es uno de los elementos que eleva los precios de los productos de consumo. Los otros son los insumos, como el petróleo, como los fertilizantes, como, etcétera, ¿verdad? Y la subida del suelo, del precio de la tierra y de la vivienda. ¿A cuánto va a beneficiar un aumento del salario mínimo? ¿Cuánto más o menos es el número? Es que porque al final el aumento generalizado de la canasta básica, de la carretera, construcción, etcétera, afecta a todos en general. Sí, Armando. Aunque el aumento del salario mínimo solamente beneficia a un grupo. No, Armando, es que en realidad al final del día no beneficia a nadie. Lo único que logra es elevar el crecimiento de la economía. Pero si vos te pones a analizar y el pueblo analiza, ordeñar una vaca no cuesta más que hace un siglo. Es la misma acción, la misma actividad, pero ahora 1 litro de leche te cuesta 11 veces más de lo que costaba hace un siglo. Un huevo que pone una gallina, ¿cuánto costaba antes? La gallina pone el mismo huevo de la misma manera. Un huevo ahora cuesta un huevo, dice. Así es. Pero, ¿qué es lo que ha venido pasando? Es precisamente que hemos caído en ese círculo vicioso de estar subiéndole a esto. Cada vez que sube, nosotros, como no producimos petróleo, cada vez que sube el petróleo, nos suben los precios de la canasta básica. Y nos sube consecuentemente el costo de la producción. Y la riqueza se genera en la producción. Cuando no se está generando riqueza, es cuando empieza a trabajar la pobreza en contra de una población. Correcto, la otra cara de la moneda, esto que plantea José Castañeda, presidente de las MIPYMES, con lo que exponen los dirigentes sindicales, los dirigentes obreros. José Luis Baquedano. Con este tema del salario mínimo,
nosotros siempre hemos identificado a la micro y la pequeña empresa. Históricamente le hemos aplicado los porcentajes más bajos, lo que define el Banco Central. Siempre se les ha aplicado para no afectarlas en forma directa. Pero hay una realidad que tampoco podemos desconocer, que es que aunque no se aumente el salario, los costos de los bienes y servicios siempre van para arriba. Entonces el trabajador queda en desventaja porque pierde la capacidad adquisitiva. Y ahí hay un círculo vicioso, porque si el trabajador no tiene dinero en la bolsa, no va a comprar bienes y servicios. Entonces no hay consumo y el empresario tampoco vende. Entonces ahí hay que valorar el salario mínimo con justiprecios, pero el problema es que los precios se disparan todos los días por todos los elementos que ya se han mencionado, con los combustibles, el precio de la tierra, la energía, que eso viene a aumentar los costos, el tema de los insumos, que hay mucha materia prima que no se produce en el país, entonces hay que traerla del extranjero y eso se paga en dólares, todo tiene un costo y al final de cuentas, yo recalco, lo pagamos todos en general, porque el empresario lo único que hace es fácil, solo irlo trasladando. El problema es de aquel que recibe un salario y que no tiene esa capacidad. El trabajador ha perdido más o menos entre un 10 y un 12% la capacidad adquisitiva. Hoy gasta más y consume menos. Como tú decías, antes comíamos a puros huevos. Hoy ni siquiera eso podemos hacer porque los huevos, en una zona que andaba yo allá por Lepaera, Lempira, pregunté cuánto costaba un huevo en una pulpería y me dijeron que 6 lempiras. 6 lempiras. Y son huevos 6 lempiras. Allá, aquí se encuentran en Tegucigalpa como 4. Quiere decir que allá sube el 100%. 105 lempiras el cartón de huevo. 105. Y 6 lempiras, hay otro huevo. aspecto que para nosotros, esa medición que hace el Banco Central no refleja la realidad. ¿Por qué? Porque el pueblo hondureño, la mayor parte, yo digo que el 85% del pueblo hondureño, ¿dónde compra? Compra en la pulpería. Que hay una diferenciación de precios entre un supermercado y una pulpería. La mayor parte de la gente, yo veo en mi colonia, la gente sale en la mañana con una bolsita, trae el café, trae los huevitos, trae el pan para el desayuno. Compran lo del día. Lo del día en la pulpería. Y el pulpero no vende los mismos precios que compra en el mercado, tiene otro costo. Entonces no refleja la realidad de los porcentajes que define el Banco Central. Ahí hemos estado empantanados con esa negociación, no sabemos qué va a pasar. Si los trabajadores van a tomar ya una posición de decir, bueno, cerremos este proceso porque es lo que manda la ley, cuando no hay acuerdo entre las partes, se cierra el proceso y se traslada a esto al titular ¿Hay un del periodo, Ejecutivo. José Luis Baquedano, para esta negociación en la cual el gobierno debe tomar la decisión ante la falta de un acuerdo de las tres partes? No hay así como una fecha, como decimos nosotros, una fecha fatal, Correcto. una fecha perentoria. Pero el problema es que tampoco podemos seguir en el proceso por mucho tiempo, porque en la medida que estamos tratando de negociar, otros están especulando con los precios, están aprovechando. Ese es el problema. Yo tengo una sugerencia muy respetuosa a los que se sientan en esas mesas. Siento que desde siempre han dejado por fuera en estas negociaciones de salario mínimo. A los micro. No. Siempre han dejado por fuera el sector financiero. Y el sector financiero tiene mucho que ver en esto. Es claro, es que son tres cosas las que participan en el precio de las cosas. Ya hablamos de la primera, que es la subida del coste de los insumos, el salario y la tierra y la vivienda. Pero también está la parte de la subida de la demanda por encima de la oferta, cuando suben las rentas, cuando se baja el impuesto, cuando entran los bonos, eso también eleva los precios de las cosas. Y esto tiene una explicación cada una de ellas que por tiempo no la podemos dar aquí, pero la pueden investigar perfectamente bien los televidentes. Esto está en internet y en todos lados, no es necesario ni ser economista para esto. Pero la otra es la bajada de tipos de interés o imprimir dinero. Y eso no se toma en consideración en las negociaciones de salario mínimo. La política monetaria está estrictamente ligada a la economía. No la podemos dejar por fuera en una negociación. Y por eso es que yo insisto, y hace tiempo venimos nosotros hablando de eso y denunciando el costo del sector financiero para el pueblo hondureño. Es excesivo en todas las formas posibles. Armando, ¿cómo te parece que si tenés 1000 lempiras en la cuenta y te urgen 100 lempiras y lo sacás, esos 100 lempiras te cuestan 50 lempiras más porque te cobran por haber bajado los 1000?
¿Y que andan en la espalda el dinero? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué te quitan 50 lempiras cuando bajas de 1000? ¿Por qué te cobran tanto por una transacción electrónica? El sector financiero se queda con 70 lempiras en cada transacción electrónica. Y encima la tasa de seguridad. Exacto, entonces todas esas cosas, es un sector que ha estado calladito al margen de las negociaciones de salario mínimo, chupándole la sangre al pueblo hondureño a través de financiar intermediarios que compran la producción barata, y eso es indispensable, que incluyan en el estudio del salario mínimo el costo del sector financiero, porque afecta directamente, encarece los precios de la canasta básica, encarece todo. Hay que revisar eso urgentemente, porque estoy seguro de que ahí van a encontrar parte de la solución para que se abarate el costo de la vida en Honduras. Correcto. Y valga más el dinero. Ese punto es muy importante que menciona José Castañeda, el sector financiero que incluye los bancos. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí hablemos las cosas como son, blanco y negro. Los banqueros aquí muchas veces son los que financian campañas de los diferentes partidos políticos, y nadie quiere tocar a estos señores porque son los que prestan el helicóptero, los que dan el dinero para la campaña, para la pauta publicitaria de los candidatos, etcétera. Y nadie los toca, pero son los primeros que deberían participar en eso. Armando, perdóname, bajaron de 12% a 9% el encaje legal. Eso encarece los precios. No solo metieron, ya antes de irse el gobierno anterior, metieron un billete de 200 lempiras a la economía nacional y bajaron el encaje legal a 9%. ¿Qué significa eso? Que el banco, en lugar de dejar 12 centavos en reserva como dejaba antes, que tenía 12%, ahora solo tiene que dejar 9 centavos. ¿Qué significa eso? Que de cada lempira que uno deposita en ahorro, ellos pueden prestar 91, al 18, al 65% si es en tarjeta de crédito. No, a eso me iba a referir. O sea, hay mayor disponibilidad de fondos en los bancos para que presten. O sea, para que se rebusquen, como dicen popularmente. Es correcto. Y con altas tasas de interés. ¿Sabe usted que Honduras es el país con las tasas de interés más altas casi que en el mundo? No de Centroamérica, de Latinoamérica, sino del mundo. No decimos que sea el más alto, pero mire, compare usted, sabe que en Panamá, ahí cerquita aquí de Honduras, usted puede inclusive accesar a un préstamo por una vivienda hasta 4%, 3% en los bancos. Vaya, pregunte usted cuánto le sacan de interés para un banco por una vivienda. Recordemos que al inicio de la pandemia, cuando los banqueros supuestamente debieron haber dicho, aquí estamos presentes, vamos a colaborar porque estamos en una pandemia. Acordé que aquellas denuncias que hubo en contra de un banco aquí, porque le estaban cobrando por un mes o 2 meses, que le dejaron de cobrar una cuota, que creo que fue en marzo, abril, cuando comenzó la pandemia en el 2020, le estaban cobrando como 18 cuotas más. O sea, si usted iba a pagar por un préstamo 200,000 lempiras, para decirle algo, porque el banco, de buena gente, entre comillas, de benemérita institución, le dejó de cobrar a usted en marzo y abril, le clavó como 180,000 lempiras más, si la cuota era de 10,000 lempiras. Mire, es un asalto. Fíjese que aquí presentamos varias veces un discurso de un senador allá en Portugal, donde él dijo en un discurso ahí que la banca dijo este año 2020, y dijo, y todavía el 2021 no debería tener utilidades. La banca en el mundo, dijo, debería estar para prestar un servicio a la humanidad en virtud de la pandemia que estamos viviendo. Y si un banco, dijo, tiene utilidades, ese va a ser dinero maldito, dijo. Pero no se oye. Esa es la otra. A mí me parece que es una excelente sugerencia, José Luis Baquedano, de José Castañeda, como presidente del CODESE, José Luis Baquedano, llevar esa sugerencia, hombre, que invitan a esos señores que hagan algo de su parte. Yo creo que es importante porque tenemos una banca leonina, aborazados, criminal, que no tienen límites, y esos tienen mucho que ver con la pobreza y la miseria que se da en el país. Cuando vivimos esas injusticias y esa inequidad y esa exclusión social, cuando la gente no tiene ni siquiera la capacidad de poder acceder a lo más sagrado, a lo más elemental, que es la comida, limitándole el derecho a la seguridad alimentaria, los banqueros deberían de ser más conscientes. Tienen cualquier cantidad de dinero que pasarán generaciones y seguirán generando utilidades, y no van a tener ni siquiera la capacidad de su familia de gastar esas cantidades millonarias. Y cuando se mueran no se van a llevar ese dinero va a quedar ahí para otro, ¿verdad? Entonces
falta más de conciencia, falta más de solidaridad y ese compromiso con el país y con este pueblo que hoy se debate entre la miseria, entre la pobreza, entre el abandono, entre la migración, que es un tema también importante que poco o nada le importa a los políticos. Y me sorprendía cuando hicieron gala de que mandaron un avión a traer 9 cadáveres. Eso debe darnos tristeza más bien, no sacarlo ahí en grandes titulares, traen 9 muertos y hay un montón allá que no los pueden traer. Eso no puede ser, por el amor de Dios, seamos más conscientes y más sensatos en ese sentido. Los hondureños se van no porque quieren, se van por la situación que estamos viviendo en el país, lo que hemos vivido, lo que pueda venir a futuro. Entonces la gente emigra. ¿Qué pasa? Si no hay inversión en el campo, la gente no tiene empleo, entonces se viene a las ciudades, viene esos barrios postergados, tampoco encuentra empleo o encuentra un empleo que no le pagan lo suficiente para poder subsistir, se tiende a migrar. Eso no le interesa ni le importa a los políticos, mucho menos a los empresarios, ¿verdad? Pero sí se preocupan cuando bajan las remesas, porque desgraciadamente la economía nuestra está sustentada en las remesas que envían esos hondureños. Esos hondureños hay que incentivarlos, hay que apoyarlos a sus familias, porque tiene un costo social. Esas remesas tienen un costo social. El desarraigo familiar es terrible. Por eso vemos tantos jóvenes en las calles, tantos niños en las calles mendigando las pandillas, tantas situaciones terribles, ¿verdad? Por donde uno va a encontrar niños pidiendo, jóvenes que deberían de estar produciendo en una escuela, en una universidad, en un colegio, con un tragafuegos, otro con malabares, otro limpiando parabrisas. A veces se pelean hasta 5 y 6 encima de un carro limpiando parabrisas para que les den una empira. Esos jóvenes están en la capacidad de producir, están en la capacidad de irse a formar a una universidad. Si no pueden pasar un examen de admisión, que ahora es un requisito, y cuando estudiamos nosotros no había esa traba, bueno, ahí está el Infoc, donde se puede ir a formar también para ir forjándose un futuro, porque de lo contrario vamos a tener una población postergada, generando más pobreza, generando más inequidad, más exclusión social. Aquí se requiere realmente un plan estratégico en inversión social. Un tema también que es económico, que se habla, dice, Honduras va a crecer 5%, pero ¿dónde crecemos? En el sector financiero, en las térmicas, telefonía celular y pare de contar, comunicaciones, ahí pare de contar, pero no se habla de desarrollo humano. Somos uno de los países donde hay menos desarrollo humano, donde tenemos más pobreza, más corrupción, más delincuencia, todo. Por eso es que sobresale Honduras, no por cuestiones positivas. Entonces, aquí hay que cambiarle el chip a todos los hondureños con un plan estratégico del gobierno y que diga, vamos a atacar problemas estructurales de fondo, no solo de forma, porque hay que atacar los problemas a profundidad para poder darle solución y cambiar la situación del país. De lo contrario, seguiremos con esas campañas políticas ofreciendo muchas cosas y cumpliendo poco, generando muchas esperanzas, que hemos visto que poco a poco la gente se va desencantando del gobierno actual, de los gobiernos anteriores, porque ofrecieron tantas cosas y no cumplieron. Entonces todo eso tiene una situación crítica, bueno, y si miramos, al país. José Luis Baquerano, José Castañeda, yo veo, por ejemplo, miramos el caso de Banprovi, que supuestamente Banprovi es una entidad estatal que se creó ya hace varios años con el objetivo de ayudar a la producción. Bueno, de hecho, Banprovi quiere decir Banco Hondureño de la Producción y Vivienda. Yo no sé en qué está ayudando Banprovi. Mire, si cobra tasas de interés casi similares a la banca privada para una vivienda, número 1. Número 2, en la producción, ¿a qué está contribuyendo Banprovi para generar en este momento, por ejemplo, que está esa situación que mencionaba Baquerano allá en Ucrania, que se han disparado los precios de los fertilizantes? Mire, yo conozco cantidad de agricultores, inclusive caficultores, que han cambiado de rubro porque ya no les da. Dice, yo gasto más en mi finca que lo que me da una finca, lo que me da una parcela de café, gasto más en producir que lo que saco. Entonces, ¿para qué van a seguir perdiendo el tiempo? Entonces, mire Banprovi. La vez pasada aquí publicábamos, y los diferentes medios de comunicación también publicaron eso, la lista de salarios en Banprovi. Y la pregunta es, ¿para eso se creó el Banprovi? Óigame, sabe que el director de Banprovi, y no hablamos del actual director para que no vayan a creer que es una cuestión política, estamos hablando de los directores en general, el que se fue, la que se fue y el que estaba antes y antes, ganan casi 3 veces más que el presidente de la República. ¿Cómo cree usted eso, hombre? 3 veces más, ganan como 350.000 empiras.
Es justo eso, José Castañeda. ¿Ah? Y de ahí todos los salarios, pues hay conserjes, que no que estemos demeritando o hablando peyorativamente de ellos, pero ganando 45,000 lempiras a un conserje, un motorista. Como que dice, ese dinero no es nuestro, hagámoslo piñata, en lugar de prestárselo al productor, José Castañeda. Sí, este es un caso bastante particular porque se fundó el Banco para la Producción y Vivienda con supuestamente el interés de hacer desarrollo a través de esos rubros. Pero una golondrina sola, Armando, no hace verano, ¿verdad? Montar una institución como esa sin acompañarla correctamente no sirve de nada. Entonces, para nosotros, una banca pública no puede estar, por ejemplo, y esto es una sugerencia nuestra, no puede estar bajo la misma normativa que la banca privada, porque la banca privada sabemos que es con fines de lucro. La banca pública no es con fines de pérdida, pero tampoco con los fines del mismo lucro que tiene la banca privada. Es más encaminada hacia la parte social de la población, de un país. Entonces, sí, Banprovi tiene una gran oportunidad ahora mismo de sacar adelante el país y creo que con la nueva dirección posiblemente haga una muesca positiva en la economía del país si se aplican los recursos correctamente. Porque yo voy a insistir en otra cosa, no solo en la parte del sector financiero que ya mencioné, sino también en que debe haber inversión pública directa en la producción sin que pase por la banca privada, porque cuando pasa por la banca privada, que está regulada por la Comisión Nacional de Banquiseguros, con toda la regulación de la banca privada, es imposible que le llegue el recurso al productor. ¿Cuántas veces han dicho, hemos metido 3.000 millones de dólares en Banprovi para el productor? Nunca llega al productor, ese dinero se queda en el intermediario. ¿Por qué? Porque el banco privado siente menos riesgo prestarle a su primo, el intermediario, que compra toda la producción del país, se siente más seguro que prestándole a 100 productores. Y la riqueza del país, si queremos mejorar la igualdad en el ingreso, tiene que estar en la producción con el minifundio. Apoyar al minifundista para que pueda mejorar, para que pueda progresar. Pero en este momento el minifundista mejor se va mojado. ¿Por qué? Porque se está muriendo de hambre, produciendo en una situación calamitosa y que le compran el producto a menos de lo que le cuesta producirlo. Y tiene que venderlo a quemarropa porque nadie le busca mercado, nadie lo apoya realmente en toda la trazabilidad y en toda la cadena de valor de su producto. Entonces allí hay sí una acción que debe tener el gobierno de la República en cuanto a política para reforzar y fortalecer la producción con el pequeño y mediano y el micro productor. Correcto. Bueno, ahora en medio de este debate que se da por el tema del nuevo salario mínimo, los constantes aumentos al combustible, que ya explicamos las razones, cada lunes, mañana viernes, supuestamente entrará en vigencia otro aumento a la energía. José Luis Pacano viene llegando, dice, una gira de 10 días por diferentes puntos. ¿Qué ambiente encontró? Porque mire, allá en tierra adentro donde se encuentra realmente el sentir y pensar de la gente. Porque aquí en Tegucigalpa a veces hablamos de política, ¿va? ¿Qué palpó José Luis Pacano en esa gira que hizo ahí, que acaba de hacer como 10 días allá en tierra adentro? Estuvimos 15 días visitando los diferentes poderes regionales, Intibucá, Lloro, Comayagua, Tocoa, Olancho, Danlí, todas esas son las productoras. Y los productores, los pequeños productores nos decían, nosotros no tenemos recursos, porque este sector no es bancable, la banca no le presta, como decía aquí el amigo, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene que tengamos un banco de la producción y vivienda? Otro tema que está por ahí olvidado, Banadesa. ¿Cuál ha sido el triste papel de Banadesa? ¿Cómo lo han utilizado? Ahora sale que se han perdido cantidad de expedientes. Eso quiere decir que esa gente borró sus cuentas. ¿Y quién va a pagar eso? Eso tiene un costo. No es que ese dinero se perdió, es que lo vamos a pagar nosotros.
es el pueblo hondureño, es con nuestros impuestos. ¿Qué pudimos palpar en aquellas zonas allá por el lado de frontera con El Salvador? Los salvadoreños cruzan la frontera, vienen aquí donde los pequeños productores y le dicen, le compro el producto en agua. Se lo compran al precio que ellos quieren. Y como este no tiene recursos, dice, yo me voy a arriesgar. El mayor riesgo lo lleva el que compra, porque si no produjo, se quedó aquel con esa deuda. Entonces vimos cómo están pasando los salvadoreños a comprar, como dicen, el producto, ya llames de frijol, arroz, café, en aguas. Se lo compran porque el pequeño productor no tiene recursos. Entonces necesita ese recurso para poder producir y generar un poco, por lo menos decía, que nos quede para comer nosotros. Entonces, ¿qué sentido tiene que tengamos productores que no pueden vender su producto y generar riqueza para ellos y generar esos productos de canasta básica porque se están yendo? Entonces, vimos un panorama desolador. Te digo que le pagan a la gente entre 100 y 150 lempiras diarios, no lo contratan el sábado porque solo es mediodía, entonces no le pagan los 150. Los frijoles están carísimos, escasos, todo escaso en esas zonas. Tienen que, bueno, te voy a contar que nos paramos yendo para Lloro en un comedor y yo les dije, miren, un desayuno, denme un choricito normal, le digo yo, y mantequillita. Entonces nos llevaron y nos pusieron un embutido, ¿no? Yo pensé que en esa zona se producía el chorizo, un chorizo rico con una tortillita, y cuando pruebo la mantequilla, era mantequilla azul. ¿Y dónde está la producción? Cuando probé aquello dije yo, ¿y qué pasa? Valga la publicidad aquí para la mantequilla esa que venden esos ahí. Y vimos... Solo un paréntesis, que yo veo, no, pareciera, porque yo creo que si yo fuera José Luis Pacadán igual pensaría que me iban a dar mantequilla ahí. Hombre, esa mantequilla crema bien rica ahí del pueblo, ¿va? Y además de eso, mantequilla escurrida, inclusive que me den un huevito de amor, ¿va? Que le llaman. ¿Qué fue lo otro que pediste? ¿Qué era? Un chorizo. Un chorizo de verdad. Un chorizo indio. No, un embutido. Así que yo les cuento que yo he ido varias veces aquí por el pastelí que yo he querido tomar café. Que a veces uno va un poquito como cansado de manejar, de conducir, y voy a para un café. Creen que encontrar. Y a veces por favor me meto allá al mero pueblo, la calle principal que es pavimentada, tal vez ya pusieron un lugar. No hay un lugar donde yo encuentre ahí que vendan café. Y la vez pasada encontré uno. ¿Y sabe qué? Me dijeron que me iba a tardar 15 o 20 minutos en la máquina. ¿Cuál máquina le digo? Una máquina de Nescafé. Puedes creer. No, hombre, yo esperaba tomar café de palo ahí. Bueno, si no es palo, pero un cafecito va normal. No, en máquina me iban a dar el café. ¿Qué le parece? No, estamos arruinados. La gente nos pedía, nos suplicaba, hablen con la presidenta, hablen con quien tengan que hablar, que nos auxilien. Estamos pidiendo un SOS, porque si no tenemos recursos, si no llueve, aquí no va a haber comida. Y eso va a ser terrible, porque aquí en muchas partes la producción, no hay sistemas de riego y la producción depende si llueve. Si no llueve, no hay generación de productos. Si llueve mucho, se pierde el producto. Entonces la gente está a la deriva, que no sabe qué es lo que va a pasar. Que se les apoyara a esos pequeños productores. Nos pidieron, planteen eso, planteen el tema del bono tecnológico, que solo es un saco que les dan, nos decían. ¿Y qué pasa? Nos contaban en Sulaco Lloro. Fíjense que aquí vinieron los funcionarios del gobierno, nos hicieron que sacáramos un listado, sacamos una lista con nombre, apellido, empresita y el número de identidad. Sacamos 1000, se lo llevaron, regresaron una semana después. Bueno, aquí estamos, otra vez, con los listados. Ahora firme que ya recibió, que el bono ya viene, que en un par de días está aquí. La gente firmó. Y cuando llegamos allá nos dimos cuenta que la gente estaba acusando a la presidenta del CODESE regional de esa zona, que ya se había apropiado del tal bono tecnológico. Es que los hicieron firmar y no les dieron el bono. ¿Quién se quedó con ese bono tecnológico? ¿Para dónde lo tiraron? Y otro es que se lo daban a activistas del partido del anterior, lo fueron a embodegar y empezaban a venderlo, ¿verdad? Cosas como esas. Y otra cosa que nos decían es, y cuando nos lo dan en el momento que ya no lo utilizamos, cuando ya no es el momento de poder echar ese fertilizante, que ya no lo ocupamos. Entonces, cosas como esas. Yo digo, el gobierno debe tener un plan estratégico en ese sentido para apoyar a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, a esos pequeños productores, a esos emprendimientos de tierra adentro, que yo recalco, el CODESE cuenta más o menos como con 12.000 pequeños productores, que son realmente los que generan la economía en el país, que son los que generan el mayor número de empleo, que son los que generan una cantidad enorme de divisas, entre 2.000 millones de dólares. Eso es considerable, pero ¿qué pasa? Esto lo hacen con las uñas,
comprometiéndose con agiotistas, con los que les compran el producto, como dicen, en agua. No tienen esa facilidad y hoy más que nunca se requiere eso, ¿verdad? Que se van Provi, se haga una revisión del plan estratégico que tienen ellos y cómo van a incentivar y van a apoyar a los pequeños productores con esos prestos, con esos fondos frescos, pero con intereses que sean accesibles, porque si le ponen el interés de la banca privada, igual lo van a quebrar. Entonces, hemos visto cómo muchos empresarios mejor deciden dejar su tierra botada y se van a migrar o venden la tierra porque ya no es rentable ni siquiera para comer, estar en el campo produciendo. Mucha gente deja las tierras. Y lo otro es que en muchas regiones las tierras están abandonadas porque mucha gente y muchos jóvenes migraron a Estados Unidos buscando una oportunidad. Están esas tierras botadas ahí también. Todo eso hay que verlo. El CODESE tiene un plan estratégico con 4 ejes fundamentales, donde hablamos del tema de la producción. Solo, José Luis, ¿qué es el CODESE? Es el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía. Correcto. Ahí están todas aquellas empresitas. ¿O ese es un organismo oficial? O si es, aquí vamos a hacer una comparación con el COER. Es igual, es la parte de la contraparte del COER, nada más que ellos son privados, nosotros somos sector social. Correcto. Son pequeñas empresitas, pequeños productores que no están afiliados al COER, ni están afiliados a las cámaras en diferentes regiones, sino que son pequeños productores. Por ejemplo, estuvimos antier estábamos en Lempira, estuvimos en Lempira allí con todos los pequeños productores y allí se producen hasta vinos, se producen hasta jaleas, salsas, café, miel, pero no tienen mercado. Entonces, lo que decían, llega un agiotista, esos coyotes, le compran toda la producción, la traen a las ciudades, la venden al doble de que la vendieron al productor, o en su defecto los que producen el arroz, el maíz, el frijol, le compran el frijol, lo traen a otro lugar, a otra bodega, lo meten en una bolsa plástica, le ponen una etiqueta y se lo regresan al que lo produjo y se lo venden más caro. Esa es la triste realidad. Hoy esperaríamos que el gobierno, que este gobierno ha hablado mucho, esta administración, de apoyar el sector social de la economía, que no solo sean palabras, que sean cosas concretas. Nosotros tenemos un plan estratégico que se lo entregamos a Doris Gutiérrez para que se lo entregara a la presidenta en diciembre. Después nos reunimos con la tal comisión de transición, que hasta este momento fueron cantidades de pequeños productores del sector social a presentar sus propuestas y hasta este momento no hay ninguna respuesta sobre eso. Entonces hoy queremos respuestas. El CODESE tiene un plan estratégico para incentivar la producción en el campo, para mejorar la producción, la comercialización, pero también depende del apoyo que el gobierno pueda dar, porque de lo contrario seguiremos teniendo pequeños productores muriéndose de hambre en el país. Bueno, este punto que ha tocado José Luis Baquedano es interesante. Ustedes se recordarán que efectivamente durante la transición, en diciembre y enero, hubo una cantidad de reuniones, de esto que le llamaban la Comisión de Transición, y ahí desfilaron los sectores sociales, los gremios, los sindicatos, el CODESE que preside José Luis Baquedano, bueno, cantidad, y yo no sabemos en qué paró todo esto, porque ahora con quien se reunían, para comenzar, no estaba en el gobierno, en el Ejecutivo, que era Uno de Pino, porque Uno de Pino se quedó al final, se pensaba que iba a ser parte del gabinete económico y se quedó en el Congreso. Y ahora también resulta que el que va a manejar la parte económica, por lo menos el principal asesor es el expresidente educador Rafael Correa, así que no sabemos en qué quedó todo eso. Hay que decirlo, mire, el constituyente cuando aprobó ese periodo de transición de 2 meses, desde el día de la elección presidencial hasta la toma de posesión, es para que el candidato que resulte electo presidente, hombre, conforme su equipo de gobierno y comienzan a trabajar en la transición. Por ejemplo, el de finanzas va a trabajar con el de finanzas para saber cuánto hay, cuántas son las deudas, cuánto es esto, cuánto es lo otro, cuánto es la deuda flotante, cuántos pagos quedan cuántos salarios quedan por pagar en las diferentes entidades del gobierno, etcétera. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que como que, mire, el ambiente que hay en todos lados donde uno va, es que como que no han arrancado. No, que no han arrancado. Hay que decirlo que generalmente se le dan 100 días al gobierno para que demuestre qué es lo que va a hacer. Pero ya hoy es último día del mes de marzo, 31 de marzo. Ya va más de 2 meses, así que se acorta el tiempo. Y sentimos que todavía inclusive siguen juramentando funcionarios y todavía no se aterrizan. Ojalá que sí se dé, porque el país requiere en este momento, hombre, de despegar. Hay que recordar que aparte de todo lo que se ha denunciado, que se hizo en el último gobierno, el latrocinio, de actos de corrupción, que sellaron con broche de oro con todas esas prestaciones que se dieron multimillonarias para altos funcionarios,
que fue realmente vergonzoso eso que hicieron, pero también hay que decirlo, ha habido un tema como el de ETA y IOTA que le causó un enorme daño al país, y el tema de la pandemia. Por eso se requiere de poner ahí a operar a los grandes cerebros para ver cómo enfrentamos esta situación. Y ahora, de remate, esa guerra en Ucrania que ha generado todo lo que ya estamos hablando esta mañana, que se han disparado los precios de los combustibles en todo el mundo, los precios de los fertilizantes, o sea, los temas de la producción. Y todo esto necesita que la presidenta Xiomara Castro, ponga a trabajar ahí a sus mejores cerebros, sean del Partido Libre o de otros partidos, porque esa es otra cosa. También se habló mucho de que este gobierno iba a ser un gobierno de integración por las circunstancias en que se encuentra el país, que iba a haber gente de otros partidos, gente de los gremios, quizás algún sindicalista por ahí, gente de la sociedad civil, algún empresario, pero al final pues casi solo gente del Partido Libre está nombrada. Le dieron un par de cargos ahí a Salvador Narrala, pero igual no se hizo el gobierno de integración que se pensaba. El tema de fondo es que las consecuencias, o los platos rotos como se dice, al final los paga el pueblo, la población. Y se necesita de medidas urgentes para enfrentar un verdadero plan, para enfrentar esta situación que se vive. Fíjate solo el tema de la NE, por ejemplo, que es un agujero, es el gran agujero fiscal del gobierno. Es el agujero negro, así como lo que hay en el espacio, es el agujero negro del presupuesto, la NE. Tampoco conocemos qué es lo que piensan hacer con la NE, al extremo que ni siquiera hay gerente nombrado en la NE. Y la gerencia de la NE está siendo ocupada por el ministro de Energía, porque no han nombrado gerente en la NE. Entonces, toda esta situación es complicada. Un país sin tener resuelto el problema energético es difícil que traiga inversiones. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos ya con la parte final, con nuestros personajes de hoy, José Luis Baquedano, presidente del CODECE, y José Castañeda, presidente de las MIPYMES en nuestro país. Ya regresamos aquí con el personaje de hoy, aquí en CHTV y en sus canales OnDoRed, Canal 13. Claro, con Claro. Continuamos esta mañana aquí en el personaje en CHTV y sus canales OnDoRed, Canal 13, hablando sobre esta temática que obviamente preocupa a todos los hondureños porque se trata del bolsillo familiar. La gente cuando va a la pulpería y siente el impacto cuando compra una bolsita de café. Mire, la mayor parte del hondureño vive el día a día, como se dice, coyol quebrado, coyol comido. Compra, como dicen nuestros distinguidos invitados hoy, va a la pulpería y compra un huevito, una bolsita de café, 4 onzas de mantequilla, si es que hay ahí, ¿verdad? Y así con eso para el desayuno o para la cena, ¿va? Y siente el impacto en el bolsillo. Cuando aumenta el combustible se dispara todo. Y esto evidentemente preocupa a todo el mundo. Y mañana, viernes 1 de abril, entra en vigencia otro ajuste a la tarifa. De por sí la gente se está quejando, inclusive que no le está apareciendo en la tarifa, en el recibo, de la EH, no le está apareciendo ahí el bono que se dijo a los que consumen menos de 150 kilovatios. Hay gente que está aquí al canal, han enviado muchos recibos, gente que consume 92 kilovatios hora, 110 kilovatios y no le aparece el subsidio, al contrario, le están cobrando 500, 600, 700 lempiras. Y ahora con esta discusión del salario mínimo, pues son dos cosas que van aparejadas, que van de la mano, pero que al mismo tiempo digamos, se repelen, porque un aumento del salario mínimo inmediatamente es absorbido por la inflación. Y esto genera más inflación al final y es un tema que nos debe preocupar a todos. ¿Qué sugerencias haría José Castañeda como presidente de MIPYMES? Si tuviera una reunión, ustedes por ejemplo se han reunido con la presidenta Xiomara Castro, José Castañeda como presidente de los pequeños empresarios, medianos empresarios, que son un sector tan importante en el país. Armando, nosotros no nos hemos reunido con la señora presidente. Nosotros normalmente trabajamos aislados del gobierno porque entendemos que somos sector privado, aunque seamos chiquititos, y que debemos hacer nuestro esfuerzo desde nuestra trinchera, que nuestro deber es mejorar de la cerca para adentro, y entendemos que el deber del gobierno es facilitarnos a nosotros nuestra operación,
Entonces no gestionamos, por ejemplo, en la federación, no gestionamos recursos públicos ni recursos de condonación. Ahora, yo me refería justamente a eso, sí, para que ustedes se reúnan y pidan al gobierno mecanismos de facilitación, por ejemplo, en lo que tú decías hace un momento, de incorporar al sector financiero, a la banca, a estas negociaciones de... Nosotros lo que necesitamos del gobierno, Armando, es que nos facilite la operatividad de nuestras empresas. Por ejemplo, FEMICE tiene ahora mismo un proyecto grande para favorecer a los micro, pequeños y medianos empresarios con fondos privados para vivienda. Pero el Instituto de la Propiedad ya 3 años tratando de sacar los desmembramientos y no podemos sacarlos porque el registrador dice que no, ¿verdad? Dice que hay un traslape con el Estado, pero nunca apareció dónde, nunca nos dieron georreferencia, nunca nos dieron plano, nunca nos respondieron por escrito, solo verbal. Y ahí estamos en una pelea con el Instituto de la Propiedad. Así tenemos otras iniciativas paradas por instituciones de gobierno. Entonces es complicado porque nosotros estamos tratando de ayudar a que el país se desarrolle, ayudar a que el micro, pequeño y mediano empresario pueda salir adelante, pero cuando llegamos a una oficina pública y se nos para por 3 años un proyecto que va a beneficiar a, digamos, 3.000 micro, pequeños y medianos empresarios, ahí es donde nosotros sentimos la decepción y sentimos que se nos baja la moral, porque estamos tratando de ayudar, de no pedir, sino ayudar, porque nosotros entendemos que no somos mendigos, somos empresarios, aunque nuestras empresas sean pequeñitas. Nosotros estamos tratando de hacer conciencia en el empresario, en el sentido de que no tiene que estar esperando que el gobierno le resuelva nada de la cerca para adentro. El gobierno debe resolverle las comunicaciones baratas, la energía barata, las pavimentadas, las carreteras buenas, toda la infraestructura que necesita para sacar su producto, bien administrados los puertos, bien administradas las aduanas, bien administradas las oficinas públicas para que fluya la tramitología. Eso es lo que nosotros necesitamos realmente. No que nos regalen, no que nos den bono, no. Necesitamos que nos ayuden para que nuestras empresas florezcan, porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Los productores sabemos cómo producir lo que estamos produciendo, pero de repente el mercado está vedado por la ley, porque solo para ponerte un ejemplo, un productor de café no puede sacar directamente su producción, su producto, no lo puede sacar directamente al tostador internacional, porque tiene que pasar por una serie de requisitos que le obligan a repatriar la divisa antes de que el café llegue y se lo paguen. Entonces, ese tipo de trampas, ¿verdad?, son las que nosotros necesitamos que nos ayuden a facilitarnos la operación. José Castañeda, y no hemos hablado nada, por ejemplo, del tema de la burocracia, de la tramitología que hay que hacer aquí. Mire, es un verdadero viacrucis para un microempresario, para un emprendedor, para una pequeña o mediana empresa, ir inclusive a las alcaldías, no únicamente en el gobierno central. Dice que nosotros mismos acá, hay una institución que se llama el ONCAE. Mire, no lo voy a exagerar. Y para que vea esto que hablamos de algo general, no de un gobierno en específico, nosotros aquí hemos estado como 3 años en conseguir ese permiso de la ONCAE, que le parece 3 años. 1, 2, tuvimos que contratar un abogado para poder hacer eso y ni el abogado pudo. 3, tuvimos que hacer un trámite especial que no se lo puedo decir aquí para poder conseguir ese bendito permiso en 3 años. ¿Qué le parece? Sí. Ni el abogado pudo. ¿Qué tal un emprendedor que va comenzando a duras penas con un capital semilla de 5.000 empiras para... Si el abogado de entrada, ¿cuánto le va a pedir? Entonces, miren, no es posible. Hubo aquí un presidente que dijo una vez, maldita burocracia. Pero pregúntele si como presidente él tomó alguna medida para eliminar esa maldita burocracia. Mire, usted va aquí a la alcaldía de Tegucigalpa o la de San Pedro Sula, sacar un permiso de operación ahí le cuesta uno de aquellos que dijimos y la mitad del otro. Y gastos y todo, es increíble realmente. Ya casi que en la parte final, ya José Luis Baquedano, de parte del CODECE, tengo un mensaje aquí, por cierto, de Dulce María Zavala, que me dice, justamente con el tema del CODECE, José Luis Baquedano dice, conocedor de las necesidades de los pequeños productores del país, sería bueno que el CODECE
busque aliados para mejorar su producción y el mercado. José Luis. Nosotros estamos, tenemos una propuesta. Y lo que tú planteabas, hemos analizado ese tema de la tramitología. Ayer nos decía una pequeña productora de vinos, miren, yo no tengo legalizada mi empresa, porque tiene que traer una cantidad de papeles y requisitos y venir a Tegucigalpa. ¿Cuánto le cuesta venir acá? Y aparte de eso, que tiene que tener un abogado. Estamos planteando en la propuesta nuestra la simplificación administrativa y aparte de eso, que los trámites se hagan vía plataforma de internet, que se genere una plataforma donde la gente puede escanear sus documentos, llegan a la institución, le den un visto bueno de recibido y que se haga el trámite. Y si tiene algún problema, que le manden comunicación por esa vía de internet sin que se mueva de su comunidad, y así sucesivamente se puede simplificar ese trámite y hacerlo más expedito. Pero ¿qué pasa? En esas oficinas tienen cantidades, pero te digo, cantidades de expedientes, bultos de papeles que ahí están tirados, abandonados, y la gente esperando que ya le va a salir su trámite para legalizar su empresa, y realmente no se está haciendo absolutamente nada. Tenemos todo un plan estratégico, uno, para incentivar la producción en el campo, para comercializar estos productos, para legalizar estas empresas. Es importante esa plataforma donde la gente pueda, a través del internet, hacer todo su trámite administrativo sin que venga a Tegucigalpa. Imagínense que venga a Tegucigalpa, traiga la documentación, se regresa a su pueblo, allá le dan o le informan de que le faltó una firma o que le faltó un documento y tiene que regresar, y así sucesivamente, y la gente no tiene dinero para eso. Yo creo que se debe revisar todo ese tema los impuestos. Bueno, en Honduras hay más de 40 y tantos impuestos legales, aparte del impuesto de guerra, que eso también ahuyenta la inversión. El tema de la inseguridad jurídica, la inseguridad política, la inseguridad ciudadana, eso no son incentivos para que alguien quiera venir a invertir en el país. Todo eso hay que verlo, porque si no, no va a haber inversión en el país. Si no hay inversión, no hay recuperación de empleo. Ni siquiera estamos hablando de generar empleo, es recuperar el empleo perdido por el tema de la pandemia, por el tema de los huracanes. Hay tantos temas de interés nacional. Aquí lo que se requiere de forma urgente es un pacto social entre todos los sectores, con un gobierno de integración, y que nos olvidemos lo que quedó atrás, quedó atrás. Yo no voy a estar 4 años en mi periodo en el CODESE diciendo que los que estaban allá no hicieron nada y se robaron el dinero, y yo me voy a quedar ahí 2 años como presidente o vicepresidente del CODESE haciendo nada. Hay que tomar acciones. Por eso nosotros salimos del círculo de las ciudades y nos fuimos a dar una vuelta por todo el país para conocer en situ cómo está la situación de los pequeños productores, el que produce el arroz, el que produce el maíz, el que produce los frijoles, los derivados de la leche, y una cantidad de productos que se generan en el campo que están en una situación caótica y crítica porque no tienen recursos. Y si no hay recursos para esta gente, si no hay posibilidad de facilitarle todos los insumos necesarios, vamos a tener una crisis alimentaria terrible en lo que va de este año, porque no va a haber producción en el campo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a nuestros personajes de hoy, nuestros invitados: José Castañeda, presidente de la MIPYMES; José Luis Baquerano, presidente del CODESE. De nuestra parte únicamente decimos, sobre todo esto último que ha dicho José Luis Baquerano, mire, el gobierno, cualquier gobierno que llegue, hay una historia inclusive que se cuenta de la famosa carta, que cada presidente que se va deja una carta ahí. Y en general lo que quiere decir es: échame la culpa a mí, le dice, ¿verdad? Pero llega un tiempo que a nadie le va a creer. Entonces, sí, mire, independientemente de lo que haya pasado en el gobierno anterior, en los 12 años, que han sido un desastre, los peores ladrones, narcotraficantes, asesinos, violadores, saltatapias, robaínos, lo que sea, pero el nuevo gobierno tiene que enfrentar la realidad. Ellos están ahora, tienen la sartén por el mango, y lo que la gente quiere ver son respuestas. Ya Juan Orlando ya se lo van a llevar por Estados Unidos y se acabó. Hay que trabajar para generar empleo. El tema, por ejemplo, del CODESE, que José Luis Baquerano va a conocer sobre el terreno los problemas, que José Castañeda, que es presidente de la MIPYMES, hombre, ya lo hubieran llamado a José Castañeda para que ellos expongan sus problemas, ya hubieran llamado al CODESE para que el CODESE exponga sus problemas, no para que le regalen un bono tanto al CODESE o a los miembros de las MIPYMES, sino para que digan, por ejemplo, facilítenos por favor la tramitología, borren esta tramitología tan terrible, y faciliten nuestras operaciones en la banca, ayúdenos a bajar los intereses. De eso se trata, y de ese llamado hacemos esta mañana con mucho respeto a la presidenta de la República, Xiomara Castro. Gracias. Continúe con nosotros. En un momento vendremos con la parte final de su noticiero matutino CHTV. Ya regresamos.